Buenos días a todos, yo soy Pablo Enrique, me acompaña Hugo Antelo, esto es Extremo Fútbol y tenemos como invitado en la sección de entrevistados a David Rocha. Muy buenas, David, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Como lo decimos siempre, podéis seguirnos en Twitter como @extremofutbol19 y también en Instagram. Como todos sabéis también, en el canal de Extremo Fútbol pues también se retransmiten los partidos del filial de la Extremadura y del juvenil cuando podemos. Rocha, estamos aquí porque el Extremadura juega contra el Mérida dentro de poquito. En la ida ya tuvimos a Angelito, tu segundo entrenador en esta temporada. Y bueno, te queremos preguntar cómo llegas tú en lo personal y cómo llega también el Mérida al derbi. Pues bueno, yo personalmente bien. La verdad, además esta semana de descanso pues me ha venido bien para recuperar algunas molestias con las que acabé las últimas semanas, ¿no? Porque bueno, después de la inactividad que había tenido a causa de la operación, pues no estaba, digamos, en la hoja de ruta nuestra tener tantos partidos de manera seguida, ¿no? Entonces, pues bueno, sí que acabé los últimos partidos con molestias y demás, pero bueno, esta semana un poco más de descanso me va a venir bien para recuperarme de esos dolores y bueno, luego como equipo pues yo creo que salimos muy reforzados de estos últimos partidos, ¿no? Es verdad que nos hubiese gustado sumar algún punto más porque creo que por merecimientos así ha sido, pero sí que es verdad que el equipo se encuentra pues, muy confiado de las posibilidades que tiene. Yo creo que hemos dado un paso al frente, hemos sido superiores prácticamente en estos últimos partidos a los rivales que nos hemos enfrentado y bueno, al final nos ha faltado quizá pues un poco el gol, ¿no? Pero las sensaciones han sido muy buenas y esperemos que para el próximo domingo pues sigamos en esa línea que tenemos. Hola David, a mí me Hola, muy gustaría buenas. preguntarte que cómo te ves tú ahora mismo personalmente, porque estás ahora siendo importante en el Mérida, has llegado, has tenido lesiones, pero ahora estás cogiendo el ritmo. ¿Cómo te estás viendo tú ahora mismo personalmente? Bueno, bien. Al final, como comentaba antes, ¿no? Que después de haber pasado por una cirugía y demás, pues bueno, no es lo mismo, ¿no? Empezar poco a poco que como he tenido que empezar yo, que prácticamente ha sido pasar digamos, de la camilla al campo. Pero bueno, lo he dicho alguna vez, que al final yo creo que eso incluso me ha venido hasta bien, ¿no? Porque la mejor forma de agarrarla es compitiendo y jugando y bueno, pues por suerte me ha tocado jugar los últimos partidos. Personalmente me he encontrado bien, me ha faltado quizá pues un poquito de fondo para acabar los partidos de una manera más fresca, pero bueno, no es una cosa que me preocupe en exceso porque entiendo que al final es un proceso que está dentro del proceso digamos, de la puesta a punto y yo creo que conforme vayan pasando las semanas se irá viendo al mejor David sobre el campo. El tema de tu lesión, David, es cierto que nosotros como aficionados no tuvimos tampoco muy claro qué te pasaba. ¿Cuándo te das cuenta tú de que te tienes que operar? ¿Lo hablas con el cuerpo médico de la Extremadura? ¿Decidís que finalmente te vas a tener que someter a operación? Y también cómo te lo tomas tú como futbolista, ¿no? Y también como persona, al fin y al cabo, que tienes ya, digamos, has pasado la barrera de los 30 y se suele decir que los futbolistas a esa edad el físico va bajando. ¿Qué significó para ti el hecho de operarte? Bueno, pues todo esto se inició pues, el año pasado, ¿no? El anterior, ¿no? O sea, bueno, al poco tiempo de mi llegada a la Extremadura, ya por finales de octubre, principios de noviembre, empecé con unas molestias que cada día iban a más y que me impedían pues, poder estar al 100%. Al final, el plan que teníamos durante la semana era cuidarme todo lo posible pues bueno, pues para controlar, digamos, esos dolores y esas molestias para poder llegar a los partidos de la mejor manera posible, ya que recuerdo que en esa época pues Lomotey estaba con la selección, Gio estuvo un tiempo lesionado también y entonces, bueno, teníamos pocos efectivos en esa zona. Entonces, al final tenía prácticamente que cuidarme para intentar estar en las mejores condiciones para el domingo. Y bueno, después ya vino el tema este del confinamiento y demás, y cuando pensaba que ese parón me iba a venir bien, pues la verdad que no fue así, fue prácticamente todo lo contrario. La inactividad, digamos, que me causó que, digamos, a la vuelta de los entrenamientos, pues esos dolores fueron a más y bueno, tomamos un poco la decisión con los médicos y los fisios del club y con el cuerpo técnico, pues
de ese mes y pico que teníamos de competición, pues intentar afrontarlo de la mejor manera posible y una vez que acabase la temporada, pues pasar por el quirófano. Y bueno, yo tenía un año más de contrato y así lo hicimos. Es verdad que se demoró un poco más la operación por toda la situación que vivíamos y el descenso del club hizo que tuviesen que cambiar muchas cosas en el cuerpo médico, en el tema de mutualidad y demás. Y bueno, al final acabé operándome a finales de septiembre, casi un año después de que empezaron los dolores. Pero bueno, al final me operé por eso, ¿no? Porque el año pasado fue un año duro en el cual no pude disfrutar prácticamente en ningún momento ni encontrarme del todo bien y la idea pues era un poco esa, ¿no? De que el tiempo que me quedase mientras que me encontrase bien físicamente y pudiese seguir jugando al fútbol, pues por lo menos intentar hacerlo sin molestias, sin dolores y disfrutando y no sufriendo como me pasaba el año pasado prácticamente día tras día. Y yo te quería preguntar sobre cómo ha sido tu llegada a Mérida, al club, cómo ves la plantilla, porque han arrancado un nuevo proyecto este verano, el entrenador Dani Mori, que ha llegado de otro grupo de segunda vez y prácticamente es todo muy nuevo y tú llegas como un punto para darle ese punto de experiencia de equipo, ese punto de calidad. ¿Cómo has visto tú la plantilla del club Mérida en general? Pues la verdad que, bueno, como tú dices, al final era un proyecto prácticamente nuevo, ¿no? Del año pasado creo que quedaban dos compañeros solos y se cambió todo. Además, un equipo que en el mes de agosto o así pasó una situación pues complicada porque muchísimos compañeros se contagiaron por el COVID y la pretemporada fue muy atípica, por lo cual acusaron mucho el inicio de temporada, pues esa falta de pretemporada, porque había días que había entrenando solamente 6 7 futbolistas y se fueron reincorporando poco a poco y bueno, un proyecto nuevo en el cual la primera piedra que tiene el camino es de ese tamaño, pues hizo que el inicio de temporada fuese complicado. Pero bueno, yo creo que el equipo se fue asentando poco a poco, los jugadores fueron encontrándose cada día mejor físicamente y bueno, yo creo que ahora en el mercado de invierno el equipo, el club en este caso hizo un esfuerzo en reforzar la plantilla y en mejorar algunas demarcaciones en las cuales se habían quedado un poco cojas y bueno, y ahí estamos peleando con todos por intentar meternos en esa segunda fase en la mejor posición posible y bueno, yo creo que la gente está ilusionada, ¿no? Al final el año pasado fue un año que para el club fue bastante duro, que bueno, yo creo que si no hubiese habido esa suspensión de la competición por la pandemia, pues el Mérida tenía papeletas de descender a tercera división, ¿no? Entonces, pues ahora mismo estamos peleando por otra cosa completamente diferente. Y David, se produjo, digamos, mucho revuelo en este mercado de verano cuando sales de la Extremadura, suenas mucho para volver al Cacereño, a tercera, finalmente fichas por el Mérida. Digamos, ¿qué pasa en ese tramo de tiempo? Tú ahora al fin y al cabo has sido el protagonista y no lo puedes contar mejor que nadie y aclarar un poco las cosas. ¿Aclarar el qué? ¿Cuando salgo de Extremadura Sí, o un cuando...? poco todo, David, al final. Como digo, no había tampoco mucha información No, no y había digamos ninguna. Ninguna. como digo, también sonó mucho tu vuelta al Cacereño y luego finalmente acabas en el Mérida, ¿no? En un equipo que, tú bien decías, el Cacereño al fin y al cabo está en tercera, el Mérida está en segunda vez, puestos altos. Por eso digo, ¿no? ¿Cómo se producen esas negociaciones y, como digo, tanto tu salida desde Extremadura como tu fichaje por el Mérida? Bueno, en primer lugar, pues mi salida de Extremadura fue un poco pues sorpresa, ¿no? El primero para mí, porque se produce el último día de mercado, prácticamente a 2 horas de acabarse el plazo. Llevaba recién operado pues, una semana prácticamente y además estaba en casa confinado porque había sido positivo de coronavirus, que me lo había cogido allí en el club, ¿no? Y bueno, prácticamente sin explicación de ningún tipo, me dijeron que necesitaban mi ficha y bueno, pues me mandaron la carta de despido y hasta el día de hoy no he vuelto a saber nada de nadie del club. O sea que tampoco te puedo dar muchas más explicaciones de esas, porque hasta donde sé yo, hasta donde te he contado. Y luego, bueno, pues tuve que hacer un poco la rehabilitación entre comillas, por mi cuenta, aunque tuve la supervisión de fisioterapias, amigos y de redactadores y demás que me ayudaron un montón en esa época. Y bueno, luego el tema del cacereño fue
un poco más bombo que se generó el hecho de que yo hablase con Julio Cobos para permitirle, yo no sabía dónde iba a jugar, pero evidentemente tenía que buscarme algún sitio donde poder empezar a entrenar. Entonces, bueno, hablé con Julio para la posibilidad de empezar a entrenar con ellos y esperando a ver si podía o no podía entrenar con ellos por todo el tema este de protocolo de COVID y demás, pues me surgió la posibilidad de ir al Mérida, hacer la última fase de la rehabilitación con ellos, porque ya habían tenido interés en ficharme en el mercado de verano y bueno, antes de darle el sí al Mérida volví a hablar con Julio porque bueno, pues yo tengo mucha amistad con él y por saber un poco cuáles eran sus intenciones que tenían y bueno, en ese momento me dijo que yo tenía las puertas abiertas del club para lo que quisiera, pero que en ese momento no sabían si iban a necesitar fichajes o no en el mercado de invierno, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues fui allí a Mérida a hacer la última fase de la rehabilitación con la idea un poco de cuando pudiese empezar a entrenar con el club, ver en qué estado me encontraba y que, bueno, al final pues tomasen una decisión si realmente consideraban que estaba bien para poder competir. Y bueno, gracias a Dios salió todo bien y disfrutando ahora, la verdad. No sé si habrás estado siguiendo el grupo y todo lo que es la segunda vez en general, pero en concreto sobre Extremadura y cómo llega al derbi, ¿has estado siguiendo su temporada o has visto cómo han estado desarrollando su fútbol, cómo han ido los partidos y demás? Y si puedes dar una valoración sobre Extremadura de cómo podría llegar de cara al partido contra Almeida desde fuera. Sí, claro que los he ido siguiendo y mantengo contacto pues, con mucha gente del club, ¿no? Incluso con algunos del cuerpo técnico y demás también. Y bueno, al final ha sido un año un poco raro para ellos, ¿no? Porque ha habido prácticamente más noticias extradeportivas que deportivas y al final eso, pues, evidentemente en el aspecto puramente futbolístico también se nota. El jugador cuando tiene la cabeza más cosas que no es lo estrictamente deportivo, pues como cualquier persona también le afectan las cosas, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un año en ese aspecto raro, pero bueno, ahora parece que hay un poco más de tranquilidad y yo creo que la recuperación de Manuel fue una gran noticia para ellos porque, bueno, el míster tiene mucha mano izquierda para esas cosas, sabe manejar bien pues, las situaciones difíciles y bueno, pues esta última victoria del otro día contra el Villanovense les hace ser un rival durísimo para esta recta final, que además, pues bueno, pues por calidad individual de sus futbolistas, yo creo que deberían estar más arriba, pero como te digo, yo los entiendo perfectamente y sé además de primera mano que no ha sido un año fácil para ellos. Y David, ¿cómo es el hecho de quedarse sin equipo el último día? ¿Te hacías ya la idea de que ibas a estar en el Extremadura durante la temporada? ¿Tienes que cambiar el chip? También te quería preguntar cómo te afecta el tema del coronavirus para encontrar equipo. Lo has dicho antes que quizás hay complicaciones con el tema de los protocolos. Y como digo, ¿no? Lo que envuelve todo el mercado de fichajes para un futbolista ya de tu experiencia, que has vivido un montón de mercados, si este ha sido el mercado más complicado para ti. Hombre, sin duda, porque hasta ahora había tenido la suerte en toda mi carrera de no haber, digamos, pasado por una situación similar y ni siquiera de estar, pues, yo creo que no he llegado ni a ninguna pretemporada con ningún equipo empezada. Gracias a Dios siempre he tenido equipo con relativa facilidad, entre comillas, y bueno, era una situación completamente nueva que ya no solo es por el hecho de no haber tenido equipo, de haber sido despedido por tu club, ¿no? Sino por el hecho de que se produce encerrar en una habitación, recién operado, sin saber un poco por dónde tirar. Pero bueno, al final yo creo que hay que relativizar las cosas, tomarse pues las cosas como vienen de la mejor manera posible, no perder nunca la sonrisa y trabajar pues para al final, ya te digo, mi primera opción era recuperarme bien. Una vez que me recuperase bien, pues el siguiente paso era ver dónde podía jugar y una vez que tuviese equipo donde poder jugar, pues ponerme a tono lo antes posible y así, ¿no? Ir paso a paso, porque si algo me ha dado experiencia es que si haces planes a muy largo plazo, al final todo el trayecto que te lleva hasta ese punto es todavía muy largo y tienes que ir poco a poco, ¿no? Entonces, bueno, cuando se produjo esto, pues nada, el objetivo era ese, hacer una buena rehabilitación, intentar estar lo antes posible
en la mejor manera posible y ya está. No, tampoco le di excesivamente vueltas por eso, ¿no? Porque al final había muchas cosas dentro de todo ese proceso que yo no podía controlar y bueno, pues esas cosas estaba pensando en que al final del tiempo pues las iría poniendo en su sitio. Está siendo una de las temporadas más complicadas y complejas. En toda tu vida, trayectoria has estado en muchos equipos, has vivido temporadas diferentes, pero ahora con el tema de COVID, de los protocolos, los partidos aplazados, la incertidumbre que se genera de no saber qué va a pasar mañana, ¿está siendo una temporada complicada en ese sentido? Bueno, yo creo que ya se ha llevado incluso un poco hasta la normalidad, ¿no? Cuando ves que se aplaza un partido por COVID, ya lo ves un poco hasta normal, pero sí que es cierto bueno, cuando se te aplaza lo ves un poco normal, pero cuando se te acumulan a lo mejor 4 o 5 partidos en un mes o en 3 semanas, pues sí que es cuando piensas que algo raro ha estado pasando, ¿no? Pero bueno, es que al final todos los equipos estamos en la misma situación. No, yo creo que prácticamente no se ha librado nadie de suspensiones y de aplazamientos y de incertidumbre. Y además luego hemos tenido un temporal que ha aplazado también un montón de partidos. Entonces, bueno, al final hay que tomarse las cosas como vienen y ya está, afrontarlas de la mejor manera posible y tampoco hay que darle muchas más vueltas por lo que te digo, ¿no? Que no ha sido una cosa solamente que nos haya pasado en Mérida, sino que ha pasado en todos los equipos y en todos los grupos y en todas las categorías. David, en la ida digamos, en el partido que enfrentó a la Extremadura contra Mérida, se empató en el Francisco de la Era, ahora jugáis en el Romano, hay público, también en la ida hubo público, es decir, digamos que a pesar de que ha habido muchas restricciones esta temporada con el tema del público, sí es cierto que ha dado la service, sí ha habido público. ¿Cómo crees que puede influir el público en el partido? Bueno, yo creo que al final esos partidos para que la gente los vea y esté en el campo y que para que el jugador disfrute de esos ambientes que se generan. Yo particularmente hasta el día del Socuella no había jugado un partido en público con el Romano y la verdad que se genera un ambiente pues, muy bonito, ¿no? De fútbol de los de siempre, un poco parecido a los que se generan allí en Almendralejo también. Y yo creo que la mejor noticia que podemos tener, que al final un derbi Mérida-Extremadura que se pueda jugar con público y además jugándonos cosas bonitas los dos equipos como nos estamos jugando, yo creo que es una buena noticia y son partidos para disfrutar. Con los factores de público, derby, cómo han llegado los dos equipos, ¿crees? Y además con pocos partidos ya para finalizar la primera fase, ¿crees que este partido va a ser decisivo para marcar lo que va a ser el camino de Mérida de aquí ya al final? Para desmarcarse de los equipos de abajo. Bueno, decisivo no lo sé, al final hay muchos enfrentamientos directos y todavía quedan muchas cosas por jugarse. Sí que es verdad que es importante que en el caso de ganar, pues damos un golpe bueno para nuestras posibilidades, ¿no? Que luego nos quedaría otro derbi con el Badajoz y un partido en casa más. Pero bueno, al final, como te digo, son partidos especiales con muchas cosas en juego que se van a decidir por pequeños detalles y en los que tenemos que estar muy, muy concentrados para intentar llevarnos los 3 puntos, bueno, que al final es lo que queremos y además jugando en casa con nuestra gente seguro que vamos a tener ese plus de motivación para intentar que los puntos se queden en Mérida. Y les he preguntado a algunos aficionados, David, ¿qué te querían preguntar? Y una de las preguntas ha sido que si vas a celebrar un gol si marcas a la Extremadura. Bueno, no lo sé, la verdad. Soy de marcar pocos goles, ¿no? Pero bueno, es verdad que yo le tengo un cariño grande a la Extremadura como club porque me trataron de manera excepcional. La gente de Almendralejo me trató de manera fabulosa todos los partidos que jugué. Nunca tuve ninguna situación desagradable con el público ni nada, todo lo contrario. Siempre noté su apoyo desde el primer día, pero sí que es verdad bueno, que al final es un partido importante para nosotros también, que la adrenalina está a tope y bueno, no sé lo que pasará, la verdad no te puedo decir, pero sí que es verdad que si lo celebro o no lo celebre no quiere decir que le tenga ni mucho menos respeto a la afición de la Extremadura, que para mí es una afición espectacular y que ya te digo que me trató de manera maravillosa. O sea que si me sale a celebrarlo no es
no es por despecho ni nada por el estilo, sino porque al final, pues bueno, pues ya te digo, la adrenalina ahí está a tope. Si los cerebros les voy a tener el mismo respeto y el mismo cariño que si no, yo estoy seguro que ellos lo entenderán perfectamente. Como hablando más de aspectos individuales tuyos, aspectos técnicos, es una pregunta que se le podría hacer a todo futbolista, pero al final no se hace. ¿Cómo te definirías tú como futbolista después de tu trayectoria, después de los diferentes equipos que has estado, cómo has evolucionado? En el momento actual, David Rocha, 36 años, ¿cómo te definirías como futbolista? Bueno, no sé muy bien cómo podría definirme. Quizá eso debería hacerlo otras personas, pero bueno, sí que sé que la experiencia pues al final es un grado, ¿no? Y hace unos años había un David Rocha con mucha más llegada a área, un jugador más, digamos, como se dice en Inglaterra, box to box, ¿no? Que estaba en un área, en otra, que abarcaba mucho campo, muy llegador y que incluso tenía gol. Y ahora, pues con el paso de los años y la experiencia, pues quizá un jugador más posicional, más táctico, pues eso, ¿no? Con más dedicación, digamos, a labores, digamos, defensivas y de construcción que más de llegada de finalización. Más o menos por la experiencia y un poco pues los años que también van pasando, pues un poco yo creo que el David de hace unos años pues ha quedado un David un poco más diferente, pero bueno, un poco en la esencia sigue siendo la misma, creo. Has dicho diferente, David. A lo largo de tu carrera, ¿cuál ha sido el mejor, David? ¿Cuál ha sido la mejor temporada de David? Como decimos, muy veterano ya en muchísimos equipos. Posiblemente, ahora que estoy echando cuentas, seas el jugador con mejor trayectoria que hemos entrevistado, junto con Frank Cruz, que lo entrevistamos hace poquito y sé que soy muy amigos, y con Nono, que lo entrevistamos el año pasado. Así que de todos los Rocha que ha visto el mundo del fútbol, ¿con cuál te quedas tú? Bueno, pues yo creo que los años de Tarragona fueron muy buenos. Mi primera etapa allí, tanto personalmente como colectivamente, fueron muy buenas. Aquella época prácticamente me salía todo, el equipo haciendo segunda división, hicimos un año en segunda división que el equipo casi asciende a primera, y luego también el segundo año de Oviedo particularmente también fue bastante bueno. Nos quedamos empatados a puntos para disputar playoffs a primera división, con momentos muy buenos como los derbis con el Sporting, y quizás esos han sido años en los que sobre todo, independientemente de que hayas estado en momentos puntuales pues a un nivel más alto o más bajo, pero sí que son los años que más he disfrutado. ¿Cuál es el entrenador en toda tu trayectoria que más te haya marcado ya puede ser por un momento clave, porque te haya mejorado más, porque te haya dado más importancia en el equipo? ¿Cuál es tu entrenador que hayas dicho, este me ha marcado a mí como futbolista? Bueno, he tenido suerte de tener buenos entrenadores y con todos de todos me quedo con algo. La verdad que todos me han tratado de una manera maravillosa. Antonio Gómez en Albacete, pues fue un poco el que me ubicó de una manera ya más estricta en el medio centro, porque siempre venía un poco alternando jugadas en banda, media punta, alguna de este medio centro, pero bueno, él fue el que me metió en la cabeza, digamos, esa parcela táctica, y me quedaría con él, y luego sobre todo también con Vicente Moreno. Yo creo que con Vicente tuvimos una química especial desde el primer día, y ha sido el entrenador que mayor nivel y mayor rendimiento me ha sacado. ¿Has hablado con el reciente que sigues llevando con Vicente Moreno, que al final ha alcanzado unas cotas los últimos años importantes? Pues sí, ya se le veía cuando estábamos nosotros en Tarragona, se veía un entrenador con las ideas clarísimas. Luego estuvimos a punto de volver a trabajar juntos en Mallorca, pero bueno, no se pudo dar, y bueno, mantengo contacto con él con cierta frecuencia, porque ya te digo, yo creo que el cariño y el respeto que nos tenemos mutuamente es grande, y para mí como es jugador suyo, pues es un orgullo poderlo ver con los resultados que está teniendo en las últimas temporadas. ¿Cómo recuerdas tu etapa en Oviedo? Porque repasando tus equipos, el Oviedo puede ser de los más históricos donde has estado. ¿Cómo recuerdas el club, la ciudad, la afición, Oviedo en general?
Nada, pues de Oviedo solo te puedo decir cosas buenas, tanto como club, como ciudad, como todo, ¿no? Y sí que es verdad que la dimensión que tiene el club es enorme. Y una vez que estás dentro, pues te das cuenta de que al final es un club importante y un club histórico del fútbol español. Además, mi niña nació allí en Oviedo, así que es un sitio que para mí está marcado en mi corazón y que siempre, ya te digo, tanto Oviedo como Tarragona para mí son probablemente dos de los sitios con más cariño que yo vaya a guardar una vez que deje este mundillo. Hablando de Oviedo y de un equipo grande, ¿cómo influye la presión a un futbolista de cara no solo a los partidos, sino también al día a día, ¿no? Porque al final vemos como los equipos, por ejemplo, mismamente Extremadura y Mérida, están en el tramo final de temporada. Se está hablando mucho de la presión, del factor psicológico. ¿Un futbolista desde dentro cómo vive eso? Hombre, en Oviedo la verdad que la presión es grande y sobre todo, pues el segundo año fue un año de presión grande porque además ese año coincidimos con el Sporting en Liga y entonces ya no solamente la presión que tienes tú dentro del propio club, del propio equipo, sino un poco también de la marca, los resultados que va teniendo el rival, ¿no? Entonces eso se nota y además una ciudad como Oviedo donde la gente es muy, muy futbolera, siguen el día a día del equipo con muchísima pasión, te reconocen por cualquier lado en el que estás, entonces, bueno, cuando las cosas van bien, la verdad que disfrutas muchísimo porque sientes ese cariño y esa adoración de la gente, pero cuando vienen un poco mal dadas también se nota, ¿no? Que la gente, pues que no es un aspecto que pase desapercibido en la sociedad en el día a día, sino que el Oviedo y sus resultados y el club es una cosa que se vive con muchísima pasión allí. ¿Cuál, pasando a tus etapas, cuál puede ser? Creo que la más exótica, la etapa más exótica puede ser la de Houston, ¿no? Cuando estuviste en Houston, ¿cómo recuerdas tú esa etapa de unos meses en Estados Unidos, en un fútbol tan diferente? Luego volverte más por, como se decía, por temas familiares, por... ¿Cómo recuerdas tú eso? Bueno, pues la verdad que la experiencia fue espectacular. Estás viviendo en un país como Estados Unidos y una ciudad con pues, prácticamente 5 millones de habitantes y en el cual la liga pues lo tenía todo. La verdad que la liga lo tiene todo en cuanto a organización, estadios y todo. Es una liga ahora mismo pues con un margen de mejora grande, ¿no? Sí que es verdad que la competitividad no es tan alta como puede haber aquí en España, porque el hecho de ser franquicia y no haber ascenso y descenso, pues le quita mucha emoción a lo que es la liga. Y aparte es una liga pues muy de que pues los jugadores van un poco a promocionarse para poder dar saltos a ligas mayores, porque es verdad que hay jugadores que individualmente tienen un nivel altísimo. Entonces fueron 7 meses que lo disfruté muchísimo, la verdad, y que bueno, al final mi mujer se quedó embarazada allí de la niña y surgió la posibilidad de venir a Oviedo, a un club pues, que la verdad siempre que había ido a jugar al Tartiere me había pensado que me haría una ilusión enorme jugar allí y bueno, al final pues te paras a pensar que es un poco lo mejor en este caso para tu familia y bueno, decidimos que lo mejor era volvernos a España y que la niña naciese aquí con la familia y demás y tener, pues, digamos, esa tranquilidad y volver aparte a la competición que en este caso a mí realmente me gustaba, ¿no? Que era pues lo que nosotros entendemos como fútbol, ¿no? Tener esa emoción jornada tras jornada de que si ganas este te adelanta, que si estás más cerca del ascenso, del descenso, de eso allí, bueno, pues no lo había, ¿no? Entonces, al final, un poco fueron las causas por las que decidimos volver. Y haciendo un repaso a tu carrera, y vamos a hablar de la Almería, ¿qué tal estuviste allí y cómo ves desde fuera ahora la nueva etapa con el Jeque? Porque es cierto que tú saliste del rumbo a la Extremadura, digamos, una temporada en la que el Jeque todavía no había llegado, por lo que tú no sabes de primera mano cómo se están haciendo las cosas a día de hoy en la Almería. No, la verdad que no, de la época del Jeque no te puedo decir mucho, ¿no? Porque además creo que de los que estuvieron conmigo, creo que solo quedan dos compañeros y demás. Y bueno, aquello, el año pasado cuando fuimos con el Extremadura a jugar allí, pues la verdad ha cambiado muchísimo. Cuando yo estuve allí, pues era un club
un club muy familiar que bueno, pues había pasado unos años malos y estaba creciendo poco a poco de nuevo para volver a ser lo que había sido unos años atrás, y de la noche a la mañana pues cambió de manera radical, ¿no? A convertirse pues prácticamente en el equipo con más presupuesto de la categoría, uno de los más presupuestos, haciendo fichajes pues de una cantidad de dinero hasta ahora que nunca se había visto en segunda división. Y en tus comienzos estuviste en Villarreal, creo, y demás. ¿Nos podías contar un poco también cómo fue esa etapa? Un club que ha crecido una barbaridad. De hecho, ahora estás jugando en la UEFA Europa League. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo fue tu etapa en Villarreal y cómo lo ves ahora ese crecimiento que ha tenido el club? Bueno, la verdad, yo salía del que prácticamente el fútbol más profesional, digamos, y allí pues prácticamente me lo encontré todo de golpe. Aquello es la profesionalización llevada a las más altas cotas. Ya por entonces estaba a los niveles en los que está ahora, porque yo el primer año que llegué, si no recuerdo mal, fue el año que jugó semifinales de Champions con aquel penalti de Riquelme. Entonces ya por entonces era un club que estaba ya a un nivel grandísimo, ¿no? Fueron 3 años, la verdad, que ya te digo, espectaculares, porque, bueno, pues vives, digamos, tienes todas las comodidades, estás en una de las mejores canteras de España y digamos que te topas de golpe y porrazo con lo que es el fútbol al más alto nivel profesional. Te fichó Antonio Cordón, David, porque lo tuvimos aquí, lo entrevistamos aquí, digamos, en el canal y realmente me acuerdo que estuvo en esa etapa, ¿no? En el Villarreal. Sí, sí. Bueno, él estaba por allí, sí, yo sé que él estaba por allí, que era uno de los responsables del fútbol base. Y a mí realmente el que me recomienda allí, digamos, o el que hizo todo lo posible para que yo fuera allí fue Juan Marrero, que por entonces era uno de los scouting del Villarreal aquí en Extremadura y bueno, fue el que mandó todos los informes y demás para que yo para que fuese para allá, y fue el primero que me llamó cuando, digamos, el club le dio el ok de que querían ficharme, y fue el primero que me llamó y me dijo que estaba la posibilidad de poder ir allí. ¿Y cómo ves el tema de los fichajes de extremeños hacia otros equipos de la comunidad? Siempre se dice que en Extremadura no hay la estructura que, digamos, nos gustaría para formar futbolistas, aunque es cierto que el Extremadura tiene un filial en tercera y el juvenil está en división de honor, pero aún así muchos futbolistas, no solo de Almendralejo, sino de toda Extremadura en general, se van a muchos equipos de fuera. Tú como extremeño, como futbolista y digamos como jugador que ha estado mucho tiempo fuera de casa, ¿cómo miras con perspectiva este problema, ¿no? Porque al final es un problema el hecho de que tu talento bruto de tu tierra se vaya fuera. Bueno, es verdad que lo ideal y lo más bonito sería pues tener en Extremadura a lo mejor un par de clubes pues que, digamos, pudiesen afrontar pues eso, quedarse con el talento de casa para hacer equipos potentes con jugadores de la región, ¿no? Pero bueno, a día de hoy eso no es posible, ¿no? Tenemos grandísimos jugadores que están saliendo fuera a filiales importantes y demás, un poco por eso, ¿no? Porque para, digamos, ese tipo de clubes, Extremadura ahora mismo es un filón, porque en Extremadura no podemos competir cuando te viene a ficharte un Sevilla, un Betis, un Madrid, un Atlético. Entonces, bueno, lo ideal sería pues tener, pues bueno, pues digamos un Villarreal o un Valladolid o un Eibar, equipos que desde más abajo van formando, digamos, esa estructura de base, y en el primer equipo van creciendo en lo que es la competición, y al final pues poder acaparar ese tipo de jugadores. Pero bueno, a día de hoy pues es normal, ¿no? Es normal que los chicos decidan por salir fuera, porque las posibilidades de crecimiento que hay fuera pues no las tenemos aquí. Ojalá dentro de poco tiempo eso vaya cambiando y el talento local que tenemos aquí pues puedan contribuir a que los equipos pues cada vez estén más arriba. Y ya para acabar, David, nos has contado antes que sí, que has hablado con algún futbolista de Extremadura. ¿Con quiénes has hablado? ¿De qué más o menos? Tampoco obviamente no nos vas a contar todo, pero más o menos No, de qué has hablado, si hay pique, si no, de todavía cara al no, todavía derbi.
Todavía quedan varios días para el partido, pero bueno, algún mensajillo sí que nos cruzaremos, ¿no? Tengo mucha amistad con Fran, como ya sabéis, con Fran Rosa, el fisio también, con Alberto el redactador también, con Quique, con Sergio, con Castro, bueno, prácticamente con los que quedaban del año pasado. Y bueno, pues al final algún mensaje con WhatsApp cruzaremos, pero bueno, al final se quedarán ahí y ya te digo, yo ojalá el último partido de esta primera fase, tanto Mérida como Extremadura, puedan decir que son equipos de la Liga Pro, que para mí sería lo mejor, porque ya te digo, al Extremadura como club le tengo un cariño grande y tengo allí pues, muchos amigos, con lo cual me alegraría por ellos si ascienden, pero siempre y cuando una de la otra plaza sea para nosotros. Pues muchas gracias, David, por estar aquí con nosotros, como te decía antes, posiblemente junto con Fran, porque es cierto que no quizás ha estado más años en segunda B, haya sido el futbolista, digamos. Es verdad que personalidades del periodismo, por ejemplo, hemos tenido varios como Danae, Boronat, que son muy conocidos, que de hecho es aficionada al Nasti. Sí. Y Antonio Cordón mismamente, ¿no? Que ha estado también en muchos equipos de director deportivo. Pero sí es cierto que de futbolistas ha dado la casualidad de que hemos tenido varios, pero no de tanta dimensión, ¿no? Así bueno, que muchas gracias por estar aquí con nosotros, David. Nada, muchas gracias a vosotros y que tengáis también mucha suerte con vuestros proyectos. Venga, David, muchas gracias. Bueno, saludos, gracias. Hasta luego.